¿Qué tal chicos, chicas? ¿Cómo están? Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos en una nueva clase de literatura. Estamos en una nueva clase de literatura. El tema de hoy, el tema que vamos a realizar hoy en tercero de secundaria, aquí en Genes, literatura, está relacionado con el tema de la semana. Mira tú, número 17, semana número 17. ¿Qué vamos a ver hoy? El tema que vamos a ver hoy es la continuación del siglo de oro. Estábamos hablando del siglo de oro, ¿cierto? Vimos siglo de oro 1, siglo de oro 2. Estamos desglosando el siglo de oro, la lírica del siglo de oro parte 1, es decir, la poesía, la estuvimos viendo en la clase pasadita nada más. Hoy entonces vamos a ver la lírica del siglo de oro, parte 2. Lírica del siglo de oro, parte 2, aquí en Genes. Veamos entonces, veamos algunas características importantes, notables de este periodo, de estas escuelas, porque vamos a centrarnos en las escuelas poéticas. Estamos hablando de poesía, no estamos hablando de teatro, no estamos hablando de narrativa, estamos hablando eminentemente de el género lírico, de los grandes poetas españoles del siglo de oro, que hay varios genios de la poesía. Por ejemplo, estuvimos viendo la clase pasada, si tú te acuerdas, las escuelas del primer renacimiento. Estuvimos viendo, en primer lugar, a la escuela italiana con su máximo representante, Garcilaso de la Vega. Recordemos que esta escuela tiene mucha influencia de la literatura italiana del pre-renacimiento, la literatura italiana de la Edad Media, ¿no? Teníamos, por ejemplo, la influencia de Petrarca. Es por eso que la escuela italiana también se le conocía como petrarquista. También, por otro lado, teníamos a la escuela tradicionalista de Cristóbal Castillejo, que más bien esta escuela tradicionalista se ajustaba a los patrones clásicos de la literatura medieval española, ¿no? Quería conservar ese mundo propio del medioevo español, ¿no? Donde primaba, por ejemplo, el octosílabo, el romance, cositas así, que recuerda un poco a los trovadores, inclusive a los juglares. Muy bien, profe, ¿hoy qué vamos a ver? Hoy vamos a hablar de las siguientes corrientes del siglo de oro. Las siguientes corrientes, escuelas poéticas, mejor dicho, escuelas poéticas en los diferentes periodos. Por ejemplo, hablando del periodo del segundo renacimiento, hablando del periodo del segundo renacimiento, tienes a grandes e ilustres poetas. ¿Ya? Antes de eso, consideremos como que una figurita de este periodo, ¿no? Fray Luis de León, genial poeta. Ya hablaremos de él. Perfecto. Segundo renacimiento. Primera escuela que vamos a ver. Vamos a referirnos a la escuela sevillana. Hablemos de la escuela sevillana. ¿Sí? Hablemos de la escuela sevillana. Prometo ser breve, conciso nada más. La escuela sevillana es una escuela que, como el mismo nombre lo refiere, proviene de Sevilla, esta región española. Esta escuela sevillana tiene mucha influencia de la escuela italiana, ¿sí? Hay una influencia notable. Obviamente la escuela italiana es más antigua, entonces la escuela sevillana va a tomar influencia del estilo de Garcilaso de la Vega, que va a ser importante. Entonces, influencia de la escuela italiana, sí, perfecto, muy bien, muy bien. Luego, cultivada en Sevilla y Andalucía. Andalucía también una región española muy importante con influencia árabe, por ejemplo, ¿ya? Aquí la cultura morisca, la cultura árabe, ¿sí? ¿Te acuerdas que la relación entre árabes y españoles es muy estrecha por la invasión de los árabes? ¿Te acuerdas que hablamos de eso? Hace varias clases ya, como que al comienzo de nuestro periodo estudiantil de este año, estuvimos hablando pues de la influencia de la cultura árabe, de la cultura islámica en España, ¿no? En España. Entonces, aquí pues se puede ver un poco de eso, ¿no? ¿Te acuerdas las jarchas, por ejemplo, ¿no? Aquí ha pasado muchísimo tiempo después. Sin embargo, pues estas regiones tienen esa influencia, esa influencia. El máximo representante de
esta escuela va a ser el genial, ¿no? Un poeta muy importante, va a ser Fernando de Herrera, llamado también el Divino, así lo conocían. Fernando de Herrera, el Divino. Disculpen. Fernando de Herrera, el Divino. ¿Ah? Entonces, él va a ser el máximo representante de la escuela sevillana. Es un gran sonetista, ¿sí? Tiene sus obras completas sonetos geniales, de una complejidad bastante interesante, bastante ardua. Era un poeta bastante complicado para su época. Luego ya vinieron otros poetas a hacer los versos mucho más complicados y a superarlo en cierta forma, pero Fernando de Herrera, el Divino, tenía pues ese apelativo por lo majestuoso y brillante que era su poesía, la majestuosa y brillante que era su lírica. Muy bien. Se podría decir que la escuela sevillana va a darle un excesivo interés a la forma sobre el fondo. ¿Cómo es eso, profe? Me importa más cómo está construido el poema que lo que realmente quiere decir el poema. O sea, me va a importar, por ejemplo, la métrica, ¿ah? La rima, el ritmo del poema, más que de repente el fondo, lo que quiere decir, si es muy filosófico, de repente una idea religiosa, moral, ¿no? Cositas así. Me importa más la forma, me importa más lo de fuera, la belleza, cómo está construido, cómo suena, cómo yo lo puedo oír, lo cadencioso que es. ¿Ah? Y por allí también hay muchas palabras complicadas, complejas. Entonces, Fernando de Herrera y esta escuela sevillana le van a dar mucho interés a la forma. Hay una versificación que es esplendorosa, mucho cuidado, así como que hay una precisión de joyería en utilizar palabras que se ajusten al verso, a la rima. ¿Sí? ¿Sabes lo importante que es esto? Uso de metáforas muy bonitas. Por lo general los poemas de Fernando Herrera tienen que ver con el amor, ¿no? Un amor así desengañado, muy propio también de la escuela italiana, que hacía una cuestión muy parecida. También habla un poco de la soledad, ¿no? Imágenes también, ¿sí? Muy bien. Algo muy peculiar, además, de la escuela sevillana, sumada a la atención en la forma, va a ser los adjetivos. Usa varios adjetivos, ¿sí? Uso intensificado de los adjetivos. ¿Ah? Entonces, eso es peculiar en la poesía de la escuela sevillana. Es una poesía muy adornada. Es como que exagerar un poquito lo de la escuela italiana. Hay mucha riqueza verbal, ¿ah? Muy culta, una poesía culta, sonoridad, ¿ah? Y colorido. ¿Ah? Entonces, vemos que son atribuciones más a la forma, al colorido, a la belleza, ¿ah? De la poesía. Cuando uno la va a leer va a sonar muy bonito. Perfecto, entonces ahí vamos a cerrar de forma muy rápida la escuela sevillana con Fernando de Herrera, el divino, grandioso poeta español. ¿Qué más? Hablemos de otra cosa. Otra escuela, pues. En el segundo renacimiento se podría decir que hay dos grandes escuelas. La primera, ya hablamos de ella, que es la escuela sevillana. Y ahora vamos a hablar de la otra escuela en cuestión. La otra escuela en cuestión va a ser la escuela salmantina. Te presento la escuela salmantina. ¿Qué es la escuela salmantina, profe? Hablemos un poquito de la escuela salmantina. ¿Te parece? También prometo ser breve. ¿Ya? Prometo ser breve. Ya. Veamos de qué se trata esto. Cultivada en Salamanca. Por eso se llama salmantina. Ya la gente pregunta, ¿por qué se llama salmantina? Es un nombre medio raro, nunca lo he escuchado, profe. Porque proviene de Salamanca. Salamanca no, el que queda acá es un distrito que queda aquí en Lima. No es Salamanca, no. Estamos hablando de Salamanca, la región española, donde hay una famosísima universidad que es la Universidad de Salamanca. Esta es una de las 3 más antiguas universidades europeas. La Universidad de Salamanca.
importantísima universidad. De esta universidad, por ejemplo, ha salido el que vamos a hablar hoy, que es el grandioso Fray Luis de León, San Juan de la Cruz. También estudió aquí Luis de Góngora y Argote. Aquí al parecer también llevó cursos Miguel de Cervantes, que Miguel de Cervantes estuvo en Alcalá, luego en Salamanca, ¿ya? Inclusive esta universidad se la menciona en El Quijote de la Mancha. Imagínate cuán genial es esta universidad, lo antigua que es, lo prestigiosa que fue. ¿Ah? Entonces, importantísima universidad con una gran tradición. La escuela salmantina se va a cultivar en Salamanca y en la región de Castilla, que ya hemos hablado bastante de la región de Castilla. Es la región, ¿no? Y también era un reino, uno de los reinos más importantes donde se origina pues el castellano, ¿no? ¿Ah? ¿Te acuerdas pues que el rey Alfonso VI del Mío Cid era el reino de Castilla? Muy bien, entonces ahí puedes ver la trascendencia. La Gran Castilla, cultivada en Salamanca y Castilla. ¿Quién es el máximo representante, profe, de la escuela salmantina? Ah, pues el máximo representante así de lejos de la escuela salmantina, e inclusive en la Universidad de Salamanca hay un monumento de él, va a ser el grandioso Fray Luis de León. Fray Luis de León. Fray Luis de León te presenta uno de los grandes poetas de la literatura española. Probablemente es el más grande poeta del Segundo Renacimiento, el gran Fray Luis de León. Fray Luis de León es un autor muy influenciado por la filosofía. ¿Ah? Y va a destacar por una poesía bastante relacionada al aspecto de la naturaleza, la música, la armonía, ¿ah? Que está presente también, por ejemplo, en la escuela italiana, solamente que aquí, vamos a ver, tiene características específicas. Máximo representante, Fray Luis de León. ¿Sí? Fray Luis de León quiere decir que era un religioso. Sí, era un religioso y catedrático. Era profesor en la Universidad de Salamanca, enseñaba teología, enseñaba filosofía, ¿ya? Era un erudito, sabía hebreo, sabía latín, sabía griego, obviamente pues dominaba el italiano también, ¿ya? Dominaba varias lenguas y de las más complicadas. ¿Ah? Muy bien. Equilibrio entre fondo y forma. Amigo, amiga, esta es una característica muy importante. El equilibrio entre el fondo y la forma en la escuela salmantina. Mientras que por ahí la escuela italiana le daba más importancia a la forma, la escuela sevillana también, o sea, a la belleza del sonido, a la sonoridad, a la rima, a la métrica. La escuela salmantina se va a preocupar por la forma, por el sonido, por la belleza de las palabras, pero también hay una gran intención en el fondo. Es decir, no descuida el fondo. El fondo en la escuela salmantina es muy importante porque se relaciona con la filosofía, con temas morales, con temas religiosos. Entonces te está diciendo algo muy importante y muy profundo en también ese orden, en esa belleza de la forma. Entonces es importante, es destacado. Hay una naturalidad y una sencillez también. Aquí en la escuela salmantina el lenguaje no es ampuloso, complicado. No, trata de ser lo más sencillo posible. ¿No? Es como que un lenguaje bastante humilde. ¿No? No es que por ser humilde sea inculto, sea ignorante, ¿eh? No. Es un lenguaje humilde en el sentido que es bastante simple, bastante sencillo. Pero en su sencillez hay mucha profundidad. Y esa sencillez es aparente porque el poeta se ha tenido que demorar mucho para encontrar esa sencillez. ¿Ah? No sé si has escuchado este dicho que dice que todo lo que es simple es difícil de hacer. ¿Ah? Todo lo que es simple, aparentemente tú lo ves simple, pero hay un trabajo detrás que es que te mueres. ¿Ah? Entonces, la naturalidad y sencillez que se alcanza aquí en esta poesía de la escuela salmantina es ya
bastante elogiable. Preferencia por estrofas breves. Aquí tenemos a la estrofa lira. La lira es un tipo de estrofa que tiene 5 versitos. Ya luego lo vamos a ver, ¿sí? Muy bien. La lira. El contenido filosófico. Oye, esto es importante porque Fray Luis de León era profesor de filosofía. Él sabía pues de estas cuestiones, no sé si por ahí sabes qué cosa es la filosofía, te has interesado un poquito. Él, por ejemplo, era un catedrático y enseñaba teología. Entonces sabía de algunos autores importantes en la filosofía católica, como Santo Tomás de Aquino, como San Agustín. Leía filosofía de los griegos en griego y sabía, por ejemplo, de Platón, que es un famosísimo filósofo. No sé si has escuchado de Platón, que fue maestro de Aristóteles. De repente por ahí Aristóteles te suena más, ¿no? Muy bien. Entonces, Fray Luis de León era un tipo que no simplemente hacía poesía para que digan, ¡ay, qué bonito, qué romántico! ¡Ay, qué bonito, qué bien suena! No, él buscaba una idea profunda con su poesía. Entonces, importante. Además, esa idea lo acercaba a Dios. El contenido es filosófico. Temas morales, sí. La naturaleza del bien. ¿Por qué no se ha de hacer el mal? ¿Ah? La visión religiosa que también tiene. Entonces, el elogio que hace de la naturaleza es importante. La humildad, ¿no? Temas importantes. Elogio a la naturaleza. ¿Sí? Finalmente, elogio a la naturaleza. Y aquí hay un grandioso poema que es A la vida retirada, que es probablemente el poema más famoso de Fray Luis de León. Poema a la vida retirada. ¿Sí? Vamos a poner aquí, poema de Fray Luis de León. Muy bien, perfecto. Listo, ya hablaremos de ese poema, que es un poema que Fray Luis de León lo hace cuando estaba en la cárcel. Profe, ¿qué estaba en la cárcel? Sí. Lo van a meter preso por traducir la Biblia al castellano. ¿Cómo, profe? Sí. Lo van a meter preso por traducir parte de la Biblia al castellano. Fíjate tú la injusticia. Ya hablaremos de él en algún momento. Ya en unas 3 o 4 clases hablaremos de él. ¿Qué más? Hablemos de otra cuestión interesante también. Pasemos al barroco. ¿Te parece? Pasemos al barroco. Ya dejemos a un lado la visión del segundo renacimiento. Recuerda, escuela sevillana, escuela salmantina. Pasemos al barroco. No nos vamos a demorar mucho. Tenemos en el barroco, primera escuela. El culteranismo o escuela culterana, ¿ya? Básicamente es lo mismo, culteranismo o escuela culterana, ¿ya? He querido poner culteranismo para que también entiendas que así se menciona. ¿Quién lo va a iniciar? Lo va a iniciar un famosísimo poeta de los más complejos. Si es que la poesía de Garcilaso es un poquito complicada, es que la poesía de Fernando de Herrera es más complicada. Este bro ya se pasó de serio, ¿no? Luis de Góngora y Argote. Este es uno de los autores más difíciles de la literatura universal. La gente le tiene miedo. A veces algunos no saben qué cosa está queriendo decirlo Lenin, no lo entienden. ¿Ya? Entonces, si tú quieres trolear a alguien, mándale a alguien leer a Góngora, no lo va a entender. A menos que sea de literatura o lo haya leído varias veces, o sepa de referencias así bien hard de la mitología griega, no lo va a entender. Es un poeta arduo, complicado, difícil de entender. Hay grandes especialistas en su obra, y pues cada vez se descubre cosas nuevas sobre Luis de Góngora y Argote. Luis de Góngora y Argote era un tipo, al parecer, bastante presumido. Ya veremos un poco también de él, de su biografía. Pero era pues un poeta eximio. Tenía una excelencia poética que pocas veces se ha visto. Veamos de qué va esta escuela culterana. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver que esta escuela,
¿ya? Tiene como máximo representante a Góngora, ojo, ¿ah? Máximo representante a Góngora. Pero el fundador de el culteranismo, quien funda el culteranismo, va a ser Luis Carrillo y Sotomayor, ¿sí? Luis Carrillo y Sotomayor, ¿ya? Se puede decir que Luis Carrillo y Sotomayor es quien inicia, ¿no? La inicia. Muy bien, va a iniciar esta poesía culterana, ¿ah? Esta poesía culterana. Muy bien. ¿Ah? ¿Ah? Recuerda eso, ¿ah? Me parece que de repente por ahí hace un rato dije que lo inicia Góngora. No, no lo inicia Góngora. Góngora es el máximo representante. El máximo representante. Se me ha ido, pues, si de repente he dicho que Góngora la inicia. No, Góngora no inicia el culteranismo. El culteranismo lo inicia Luis Carrillo y Sotomayor. Vamos a ver que Góngora lleva a la perfección el culteranismo, ¿ah? Eso es una idea importante. Luis Carrillo y Sotomayor tiene unos textos importantes para definir, ¿ya? Para definir el culteranismo, ¿ya? Pero quien también aporta esa visión es Bartolomé Jiménez de Patón. Bartolomé Jiménez de Patón va a ponerle nombre, el nombre del culteranismo. ¿Por qué le pone culteranismo? Porque dice que solamente lo puede entender la gente culta. ¿Ya? De ahí el nombre, muy culto, excesivamente complicado. Por eso se llama culteranismo. ¿Sí? Muy bien, entonces. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El máximo representante, como ya te dije, se llama Luis de Góngora y Argote. Este poeta que tiene, por ejemplo, entre sus obras más importantes, Las Soledades, o también la famosa fábula de Polifemo y Galatea, ¿ya? La fábula de Polifemo y Galatea. Perfecto. Listo. Hay referencias, por ejemplo, mitológicas, ¿ya? Menciones a Polifemo, menciones a Zeus, menciones a Apolo, ¿ya? Hay diversas figuras mitológicas presentes en este tipo de poesía culterana. La importancia es más en la forma, pero aquí hay un exceso de forma, pero demencial. El fondo también es interesante, pero la forma ahí como que está muy por arriba, muy disparada. Hay formas muy complicadas, se retuerce la sintaxis, o sea, el orden de las palabras cambia, hay palabras incluso nuevas, hay como que una suerte de experimentación con la poesía que hasta entonces no se había visto de esa manera tan peculiar, tan extraña. ¿Ah? Entonces, importantísimo. ¿Ah? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, se busca embellecer la expresión con el signo. Lo que en algún momento había querido hacer Garcilaso, luego Fernando de Herrera, se podría decir que con Luis de Góngora se lleva ya al límite, ya a la complejidad. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Las metáforas complejas. Las metáforas complejas. Hay versos que no se entiende muy bien lo que quiere decir, ¿ya? Góngora. Uno se queda como que medio patidifuso, o sea que no entendió nada, ¿no? ¿Ya? El garzón de ida, por ejemplo, cuando dice el garzón de ida, ¿qué es eso? O cuando, ¿no? Cuando, por ejemplo, menciona Luis de Góngora en su poesía a Polifemo, ¿no? O destaca algunas cualidades extrañas, ¿ya? En las soledades, ¿ya? De algunas atribuciones, las hace con tanta complejidad que a veces a uno le cuesta entender qué está queriendo decir el poeta. Hay que leerlo una, dos, tres veces, acompañarse de diccionario, ¿ya? Saber un poquito de latín también. Entonces resulta ser un trabajo bastante complicado interpretar, ¿ya? Ya luego veremos que también tiene una fase más sencilla. Muy bien, perfecto. Entonces por eso también hay una gran oscuridad, ¿no? Es una poesía oscura, es una poesía difícil de comprender. ¿Ya? Muy bien, perfecto. ¿Ya? Entonces este culteranismo, para sintetizarlo, tiene esta afinidad con lo difícil de entender, lo
arduo. ¿Ah? Recuerda, lo inicia Luis Carrillo y Sotomayor. Tiene un libro que se llama El libro de la erudición poética, donde te explica un poco de qué va el culteranismo. Luego lo define, le puso el nombre Bartolomé Jiménez de Patón, y el máximo representante, el Luis de Góngora y Argote. Muy bien. Acabamos con la escuela opuesta, la escuela que se va a mechar así bien feo, ¿eh? Contra el culteranismo. ¿Cuál es? El conceptismo. El conceptismo. ¿Qué es el conceptismo? Veámoslo rápidamente. El conceptismo es una escuela poética que va a ser la rival del culteranismo. Aquí va a importar, amigo y amiga, el concepto. Difícil de predecir, ¿no? No, pero profe, ya. Conceptismo de concepto. Culteranismo de culto. Se entiende fácil. Es una poesía reflexiva. Es una poesía alegórica, con varias metáforas. Pero más dada la reflexión, ¿ya? El culteranismo era mucha forma. Pero aquí no. Aquí hay como que un poco más centrado a armonizar el fondo y la forma en el conceptismo. El máximo representante, Francisco de Quevedo y Villegas. Francisco de Quevedo y Villegas. Mira, vamos a ver, sacar el loquito, ¿ah? Muy bien. Profe, ¿qué hace ahí? Dice, o no es malo. Muy bien, Francisco de Quevedo y Villegas. Francisco de Quevedo es tan famoso, tan famoso, que a estos lentes que él se ponía, ahora todo el mundo los conoce como Quevedos. ¿Ya? Famosísimo poeta, ¿ya? Famosísimo también novelista, porque hacía novelas, ¿ya? Ensayista y troll también, porque era un troll de aquellos, ¿ya? No encontrarás troll más grande en la poesía. Era un bro con un sentido del humor bien ácido y lo paraba troleando, o sea, se paraba burlando de la poesía de Luis de Góngora, o sea, del culteranismo. Se quejaba y decía que los culteranos eran unos presumidos porque hacían poesía que solamente ellos entendían y se las daban de que, ay, sí, yo soy inteligente, ¿no? Porque hago poesía culta, cuando en el fondo eran tonterías, ¿ya? Eso decía Quevedo del culteranismo, imagínate tú. Y hubo una gran rivalidad entre Góngora y Quevedo, ya veremos, ya que es una rivalidad así que antológica. ¿Ah? Muy bien. Conceptismo. Reflexiva y alegórica, el máximo representante Francisco de Quevedo y Villegas. ¿Ah? Perfecto. Hay otros poetas, otros novelistas incluso, porque eso también tiene que ver con la novela, el conceptismo, ya lo veremos. Emplea procedimientos semánticos para generar tensión. Mira, lo más destacado del conceptismo, es que juega con las oposiciones, con los contrastes, con lo que se va a llamar el campo de la antítesis. ¿Ya? Pero vamos a ver, vamos a ponerlo bien simple. Juega con las oposiciones. En las oposiciones vas a ver, por ejemplo, no sé, por ejemplo yo puedo decir la clara oscuridad. ¿Ah? Podría ser un verso conceptista. ¿Ah? Podríamos decir, por ejemplo, el ardiente hielo. Eso también, ¿no? Oposiciones de ese estilo, ¿no? Oposiciones de ese estilo. Por ejemplo, ¿no? Emplea procedimientos semánticos. La antítesis, la paradoja, el oxímoron, de lo que te estaba hablando hace un momento era un oxímoron. Figuras literarias que tienen que ver con esto, ¿no? Con las oposiciones, para crear tensión, para crear un poco de choque, ¿ya? Y que impacte al lector. Hay un poema que se llama Definiendo el amor, es un soneto del gran Quevedo, que dice, es abrasador, es fuego helado. Es hielo abrasador, es fuego helado, disculpen. Está definiendo el amor. ¿Qué dice Quevedo que es el amor? Es hielo abrasador. Hielo abrasador. El abrasador no es el fuego, ¿no? Porque tiene que ver con la brasa caliente, pues. No. ¿Ah? Quevedo dice, es hielo abrasador. ¿Ah? Está haciendo también aquí. Aquí hay una oposición. Oposición. Muy bien. ¿Ah? Es hielo abrasador. ¿Ah? Es fuego helado. Es fuego helado. Fuego helado. ¿Cómo el fuego va a ser helado? Pues aquí hay otra oposición. ¿Ya? Juega con esto, el conceptismo. ¿Sí? Muy bien, chicos. Eso básicamente tiene que ver con el conceptismo. Eso
eso ha sido la clase. Hemos estado viendo las escuelas poéticas del Segundo Renacimiento y del Barroco. Espero que te haya gustado la clase. Cuídate mucho. Te saluda el profesor Jonathan Mostacero. Chao, nos vemos.